¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos, listos para hacer, una vez más, Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener a un autor, a un colega, a un periodista. Me estoy refiriendo a Ceferino Reato, a propósito del libro Los 70, la década que siempre vuelve. Ediciones agotadas, quiero decirle, y en reproducción próximamente. En su nuevo libro, Ceferino retoma la investigación sobre la violencia política de aquellos años. El 24 de marzo de 1976, los argentinos se despertaron con la noticia que los militares habían derrocado a la presidenta Isabel Perón. Y aunque parezca increíble por los horrores de la dictadura, que aún no se estremecen, muchos recibieron con alivio el tan anunciado golpe de Estado. El remedio resultaría peor que la enfermedad. Pero en aquel momento la Argentina asistía a una orgía de asesinatos de la derecha y de la izquierda. Tema más que interesante que siempre vuelve. Con Ceferino Reato hacemos esta edición y después estos auspicios. Auspician este programa. El Frente Parrillero es América Inca. Búscanos en las redes. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Inelro, productos pensados para siempre. Marmolería Aguinaga, 30 años en el mercado santafesino. Gutenberg 1634. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda en digitalsport.com.ar. Reforzá frecuentemente el lavado de manos con agua y con jabón. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de Paladini. Nacimos para esto. Becar, el mejor revestimiento del mercado al mejor precio. Maers Climatización, sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Y lo prometido entonces, y allí está la tapa del libro de Planeta, Ceferino Reato, Los 70, la década que siempre vuelve. Toda la verdad sobre Perón, la guerrilla, la dictadura, los desaparecidos y las otras víctimas. Está Ceferino en contacto con nosotros. Bienvenido, Ceferino. Gracias, Alberto. A ver, la decisión de escribir una vez más sobre los 70, algo que parece ser que los argentinos tenemos conciencia, al menos aquellos que superan los 50 años. ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Mira, yo creo que hacía falta un libro sobre toda la década, es decir, que empezara en 1970 con la formación de los dos grandes grupos guerrilleros y terminara en el 83 con el retorno, la recuperación de la democracia. Estaba viendo que se volvía a tomar las guerrillas desde un punto de vista romántico, que no está mal, pero me parece que hay que tener ya una idea de toda la época. Hubo varios gobiernos, no todos fueron iguales, no todos fueron la última dictadura, la más sangrienta de la historia. Hubo 3 años donde gobernaron 4 gobiernos constitucionales del peronismo, es importante verlo eso, y hubo anteriormente gobiernos militares, dictaduras, pero un poco más blandas que la última, y me parece que todo eso
había que compendiarlo y juntarlo, ver cómo cada uno de los actores, de los protagonistas, fue actuando, fue pensando, especialmente los grupos guerrilleros, los militares, los empresarios, los políticos, los sindicalistas. A ver, vos suponés que los gobiernos de los Kirchner fueron una suerte de reivindicación de esos años. ¿Por qué, en concreto y en particular? ¿La izquierda era intelectualmente poderosa y podía suministrar un material informativo notable, por ejemplo, al gobierno en curso? Como alguna vez dijo Julio Bárbaro, la izquierda daba una suerte de fueros a Néstor Kirchner cuando empieza a gobernar. ¿No se bancaba el gobierno? Claro, esa es una anécdota interesante, porque en un momento un senador que se llamaba Puerta le preguntó a Kirchner, flamante presidente, ¿por qué ahora sos de izquierda si eras de derecha como yo apoyando a Cavallo? Y dice, lo que pasa, Ramoncito, Puerta se llama Ramón, es que la izquierda te da fueros. Yo creo que Néstor Kirchner se dio cuenta que la crisis del 2001 había como reabierto las heridas y había reactualizado el tema de los 70. Y él utiliza los 70 para crear un discurso muy novedoso que le hizo ganar ya en el 2003 un amplio consenso en los principales centros urbanos. En esta ciudad, en Rosario, en Córdoba, al principio, digo. Y eso fue importante porque él asumió con muy pocos votos, 22, 23%. Menem no se presentó al balotaje. Entonces eso tenía una cierta falta de legitimidad desde ese punto de vista. Él encontró en los 70 un discurso. Los discursos se arraigan en la historia, explican el presente y tratan de proyectarse hacia el futuro. Y los 70 le explicaban que en realidad todas nuestras crisis, especialmente la del 2001, era el síntoma del envejecimiento de un modelo neoliberal inaugurado por los militares. Eso había que terminarlo. Sucedió que en los 70, según el kirchnerismo, los malos habían vencido a los buenos. Hay que recuperar esos ideales de los 70 y ahora, en el gobierno de Kirchner, es lo que él prometió, estos ideales van a ser un país mucho más inclusivo, más igualitario, auténticamente libre, contra las corporaciones, contra las oligarquías, contra el imperialismo. Yo creo que la Kirchner pone en acto aquellos ideales de los 70, por lo menos en el discurso. Y ahora, yo creo que el gobierno vuelve a proyectarse hacia los 70 para tomar las ideas que le faltan al peronismo de la hora. Todo lo que vemos, o mucho de lo que vemos ya cuando se hablaba de presos políticos, pero ocupaciones de tierras, relativización del derecho de propiedad, de la libertad de expresión, me parece que abreva de aquella visión de los 70 donde la democracia, así como la tenemos, es liberal, es algo que no nos conforma, es algo que hay que mejorar. Me parece que en este gobierno también está esa visión de los 70 como algo que hay que rescatar y concretar. Vos señalás que el huevo de la serpiente, y ya yendo a la década, ¿no?, en cuestión, se incubó durante 1975, especialmente ese año. ¿Por qué? Y porque en 1975 hubo una violencia atroz. Según el recuento de un periodista que se llamó Andrew Graham Jules, es argentino, de origen británico, obviamente, trabajaba en el Buenos Aires Herald, él hizo un recuento de los muertos día por día y llegó a la conclusión de que en el 75 murieron 1.065 personas, es decir, 3 por día aproximadamente, de izquierda, de derecha, de centro. Y ahí mataban todos. Mataba a la derecha peronista, mataban los sindicatos, mataba a la AAA, mataba la izquierda peronista, Montonero, y mataba el ERP, y mataba un montón de otras siglas guerrilleras. Y eso generó un gran miedo en la gente, unido al tema de la inflación, al desabastecimiento, a las denuncias de corrupción, a la debilidad hasta física de la presidenta Isabel Perón. Todo eso constituyó un escenario que hizo
que mucha gente deseara el golpe de Estado que se concretó el 24 de marzo del 76. Es curioso y es difícil de entender, yo sé que muchos no lo creen, pero la verdad es que, según la fuente de la época, los militares hicieron un golpe totalmente organizado durante por lo menos 9 meses y mucha gente lo esperaba, estuvo de acuerdo. Afortunadamente no había encuestas, no tenemos que pasar por ese trauma de ver esas encuestas, pero toda la prensa lo anunciaba, los teatros, los artistas hacían bromas sobre el golpe que iba a venir, de eso se hablaba todo el día. Dicen que los argentinos piensan con el bolsillo. El Rodrigazo quizás fue, la cabeza de playa de ese movimiento, más que la debilidad de la presidenta o si se quiere la corrupción, a lo mejor durante el gobierno, como en tantos otros gobiernos, la ausencia del general ya fallecido, Luder tomando la presidencia provisional. ¿El Rodrigazo fue lo que colmó a la gente para colaborar de alguna manera con esa interrupción democrática? Claro, fue una salida a un problema que había de precios y demás, pero fue un estallido más que una salida, porque los precios se dispararon de una manera absurda. Hubo una brutal devaluación que se trasladó inmediatamente a los precios, los aumentos de salarios fueron mínimos. Fíjate que eso provocó que la CGT, los sindicatos, llamaran a la primera huelga general contra un gobierno peronista. Fueron a la Plaza de Mayo y lograron que Isabelita se desprendiera de su hombre fuerte, de López Rega. Es decir, fueron los sindicatos los que echaron a López Rega. Pero Isabelita ya con eso quedó casi sin poder, porque López Rega era el hombre fuerte de su gobierno y ya no se pudo recuperar, si bien cambió la alianza de gobierno e incorporó a los sindicatos. El Rodrigazo hay muchas maneras de verlo. Indudablemente fue, como vos decís, un estallido que hizo que muchos sectores se convencieran de que la salida eran los militares, cosa que en esa época era bastante frecuente porque cada tantos años había un golpe de Estado. Se hablaba del partido militar. Había sectores que golpeaban los cuarteles. Ahora, lo que dicen periodistas como Robert Cox, el director del Buenos Aires Herald, es que el golpe del 76 no fue necesario un pacto con la prensa, como sí había sido en el 66. Con Ilía. Cuando el general Onganía desalojó a Ilia. No fue necesario porque mucha gente lo pedía, digamos. Siempre se habla de la lucidez y de la genialidad de Perón. ¿Eso no fue así? Cuando toma la decisión de volver a Argentina, munirse de la izquierda y la derecha, ¿le sale mal a Perón ese juego? En definitiva, ¿no pudo doblegar el pensamiento de algunos? Sí, indudablemente le salió mal. Él tenía una idea, un diseño de poder, utilizó a montoneros para hackear a los militares. No eran la única pieza en su dispositivo, pero terminaron siendo una pieza decisiva. Él creía que una vez en el poder podría convencerlos. Él decía, con horas de saliva y paciencia voy a convencerlos. Pero no tuvo tiempo. Los jóvenes resultaron ser más rebeldes de lo que él pensaba y tenían un proyecto. Y Firmenich, que era el número 1 de Montoneros, lo explicitó claramente a fines del 73, cuando dijo, nosotros somos socialistas, pero no. Y esa es la madre de nuestras contradicciones, del conflicto. También, sí. No, por favor, completa. Yo creo que también Montoneros usó a Perón. Ellos tenían un proyecto distinto, socialista, que trascendía al peronismo. No estaba conforme con el peronismo. Lamentablemente Perón, que sí, claro, era un hombre lucidísimo, para mí el gran personaje de la política argentina del siglo pasado, Perón no le alcanzó la salud. Vino y estaba enfermo y lamentablemente toda esa violencia, como dicen sus médicos, aceleró esa enfermedad y se murió
muy pocos meses después de asumir por tercera vez. Contás en el libro que López Rega le dice en una charla a alguno de los líderes de Montoneros que Perón iba a fallecer y que el poder lo iba a manejar él en la Argentina. A ver, ¿los grupos de izquierda estaban advertidos entonces y por el propio riñón del general? Sí, eso me lo contó Perdía, que terminó siendo que era el número 2 de Montonero, una figura muy importante. Me contó esa anécdota. López Rega se comparó, eso fue en Madrid, cuando conocieron a Perón, a Isabelita y a López Rega. Y López Rega los invitó a tomar un café, a él, a Firmenich y a Quieto, y les contó la anécdota y dijo: yo soy como el guitarrista malo de Gardel, voy a sobrevivir a Perón y voy a mandar en el peronismo y en el gobierno, porque Isabelita no entiende nada de esto, y voy a mandar con el título de haber estado al lado del general, de haber sido el guitarrista malo de Gardel, pero de Gardel, o sea, de Perón. Y Perdía me dijo: mirá, en ese momento creímos que eran los delirios de un loco, no les dimos bolilla. Y dijo él: nos equivocamos, evidentemente, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de López Rega? Si pudiste indagar bien, ¿no? Algunos dicen fue Isabelita que se lo presenta. Es un problema. Yo no sé, no investigué, pero sí leí bastante, y creo que nadie sabe cómo hizo López Rega para acercarse a Isabelita, cuando Isabelita fue enviada por Perón en el 65 a la Argentina. Isabelita vino con el encargo de apoyar a uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Mendoza y de esa manera desvirtuar una operación de los sindicalistas con Bandora a la cabeza que tenían otro candidato. Ese candidato de los sindicalistas que querían un peronismo sin Perón perdió. Por lo tanto, la maniobra de Perón tuvo éxito. Pero Isabelita vuelve con un regalo que terminó siendo un presente griego a Madrid, que fue López Rega. ¿Y cómo hace esta persona para llegar a Isabelita? Muchos piensan que fue por su tendencia a la astrología. Él se consideraba un maestro en eso. Isabelita le encantaba el tema. Puede ser, no lo sé. Otros dicen no, era un espía, un hombre de la CIA, lo metieron ahí. Tampoco lo sé. Pero lo cierto es que se lo llevó. Una especie de secretario privado, tanto de Perón como de Isabelita, y tuvo mucho poder ya desde el inicio del gobierno, porque también fue nombrado ministro de Bienestar Social, que era el más peronista de los ministerios, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa, Ceferino, y vamos a tratar de recomponer la comunicación. Hay algunos capítulos que nos interesa abordar de tu libro Los 70, la década que siempre vuelve. Ya volvemos con Ceferino Reato.